Ministerio Huellas de Unción. Soy el pastor Oswaldo Miranda de la iglesia La Gran Familia de Tepecoyo, Ministerio Huellas de Unción. Te agradezco que esta mañana nos permitas entrar nuevamente ahí a la intimidad de tu hogar o en el lugar donde tú estés. Buenos días, te damos y bienvenido a esta nueva transmisión de Iglesias Ministerio Huellas de Unción. Continuamos con nuestro retiro, de verdad que es de bendición lo que hemos estado aprendiendo en estos días, y pues esta mañana me ha correspondido a mí el honor de compartir el ministerio del Evangelio. Vamos a esperar que otros hermanos se vayan uniendo. Bienvenidos, que te acabas de conectar, bienvenidos a esta transmisión. Dios esta mañana pues nos va a dar una enseñanza, una palabra que Dios nos va a enseñar, y pues la verdad que ha sido de bendición entender estos misterios que Dios pues nos está revelando y nos ha revelado a sus hijos. Así que vamos a empezar. La verdad que es un privilegio para mí estar en esta transmisión. Te doy la bienvenida y te bendigo en el nombre del Señor. Esta mañana vamos a hablar del misterio del Evangelio. Así que buenos días a todos. Gracias por conectarse. El misterio del Evangelio. Yo quiero que empecemos. Dios va a darnos una bendición esta mañana nuevamente. Es un tema muy importante, lo que es el Evangelio del Señor, que ha sido dado a nosotros, a ti, hermano y hermana que me ves, a cada uno, a nosotros, a todos nos ha dado esa encomienda, esa tarea del evangelismo. El evangelismo es un misterio, porque es un misterio cual es una herramienta por la cual el Señor usa a personas imperfectas, usa personas que han sido rescatadas para poder rescatar a otros más. Así que yo esta mañana quiero iniciar el misterio del Evangelio. Yo quiero que para empezar, hermano y hermana, busques ahí Efesios capítulo 6, versículo 19. Vamos a estar leyendo algunos versículos de Efesios y de Hechos, del libro de Hechos. Efesios 6, 19, ahí vamos a centrar nuestra enseñanza esta mañana, el misterio del Evangelio. Bienvenidos a todos acá a la transmisión de Huellas de Unción Ministerio. Continuamos con nuestro retiro ministerial, los misterios del Señor, de Dios. Bueno, Efesios capítulo 6, versículo 19, si lo tienes ahí, lo vamos a leer. Oiga lo que dice. Vamos a leer desde el 18 para tener ahí un parámetro más grande. Dice, orando, dice, en todo tiempo. Aquí está hablando Pablo, acaba de hablar de toda la armadura de Dios, que tú y yo ya la conocemos, pero al final dice, en el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dice, y velando, dice, en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice. Y oiga lo que dice en el versículo 19, y por mí, o sea, por Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Bueno, para empezar, hermanos, como he estado viendo y aprendiendo estos días, yo tengo acá una definición de este misterio, del Evangelio. Un misterio, para empezar, hermano, es algo que estaba oculto, que se guardaba, ¿verdad?, en secreto, y no se había dado a conocer a los hombres en generaciones anteriores, por lo menos a la generación de Pablo, pero que se manifestó a Pablo y que fue revelado en el tiempo del Nuevo Testamento por los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Entonces aquí está el preámbulo, hermano, de lo que es el misterio del Evangelio. Antes, en Efesios 1:9, a Pablo él explica que a él se le ha encomendado no solo a él, pero específicamente a él se le ha encomendado ese misterio. Y en Efesios 1:9, ahí, si tú tienes la Biblia ahí abierta, retrocede un par de páginas. Dice allí en Efesios capítulo 1, versículo 9, oiga lo que dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Oiga lo que dice en el versículo 10, dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bueno, para empezar, hermanos, tú y yo tenemos que entender que el Evangelio es una comisión que nos ha sido dada a cada uno de nosotros.
Y tú sabes allá en la gran comisión, ¿verdad? Cuando el Señor les dice, ir por el mundo y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí está la comisión encomendada a sus hijos, la cual tú y yo tenemos que hacer, la cual tú y yo tenemos que trabajar a diario, tal vez no a diario, pero por lo menos intentar que nuestra vida sea una vida de evangelismo, nuestra labor en la iglesia, y no solo en la iglesia, sino que fuera de las cuatro paredes de la iglesia, haya una labor de evangelismo, tanto personal como corpórea del cuerpo de Cristo, valga la redundancia, como iglesia. Entonces el evangelio está plasmado y fue dado a Pablo hablar a los gentiles. Y una de las cosas que nosotros, de las primeras cosas que tenemos que entender sobre este misterio es que quien hace toda la labor es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos simples mensajeros, simples siervos de Dios, que debemos de tratar de usar bien la palabra y dejarnos usar. Y somos simples servidores de aquel que nos envió, porque somos enviados, tú y yo somos enviados. Pero quien hace la labor al final es el Espíritu Santo. Dijo ahí Pablo, que cuando yo abra la boca, hermano, cuando tú y yo abramos nuestra boca, debemos de tratar que sea Dios que está hablando cuando estamos evangelizando a alguien, cuando estamos presentando el plan de salvación, cuando estamos presentando el reino a la gente. Tenemos que pensar que tú y yo debemos de estar siendo usados en ese momento, y cuando abramos nuestra boca sea Dios hablando a través de nosotros. Por eso dice el Señor, hablaré a través de bocas prestadas. Pero tenemos que entender, hermanos, que hace toda la labor acá es el Espíritu Santo de Dios, a través de personas que se dejen usar, personas que se dispongan, que tengan una disposición para servir al reino, y que tengan una responsabilidad con aquel a cual le llamó el Señor. A ti y a mí nos llamó, hermano, para servirle, para que podamos ganar almas, para que podamos extender el reino. Decía Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía: si tú viniste a este mundo y te fuiste sin ganar ningún alma, viniste por gusto, pasaste por gusto, decía Charles Spurgeon. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque hay una comitiva, hay una encomendación a ti y a mí, hay una asignación, hermano, que se nos ha sido dada, la cual es que tú y yo pregonemos el evangelio, el reino sea anunciado, las buenas nuevas. Y hoy más que nunca, en estos tiempos difíciles donde hay tanta información y desinformación llegando a nuestras cabezas, el mensaje equivocado está siendo pregonado por el enemigo, por las tinieblas. Tú y yo tenemos que dar el mensaje correcto a la gente. Tenemos que dar las buenas nuevas de que el Señor está buscándolos, que la gente tiene una oportunidad. Mientras hay vida, hay esperanza. Nosotros tenemos que ser parte de esos mensajes, de esos mensajeros, y tenemos que llevar a la gente a los pies de Cristo. Entonces, hermano, tú y yo tenemos que saber eso. Tenemos una asignación de parte de Dios, y no es cualquier asignación, hermano. Mira, alguien puede decir, hoy en estos tiempos puede decir un médico, yo tengo una labor encomiable, una labor, híjole, que ahorita sí de verdad es súper importante, porque yo estoy salvando vida. Y es cierto, tiene toda la razón. Un enfermero puede decir, mi labor, la que estoy haciendo yo ahorita, es tan importante y debe ser tan valorada, porque en estos tiempos de esta crisis mi labor es tan necesaria para salvar vidas, sí. Pero muchas de esas vidas que se han salvado todavía están perdidas en delitos y pecados. Todavía su nombre no ha sido escrito en el libro, en aquel libro donde está tu nombre y mi nombre. Entonces tu labor como evangelista, tu labor como predicador, porque esto es para todo, hermano. Esto no es para el que está detrás de un púlpito, el que está detrás de un ministerio, llamémosle primario o secundario. Esto es para todos. Esta revelación del evangelio es para todos, y nosotros la tenemos que compartir con todas las personas que Dios nos ponga adelante. Pero este trabajo, si le podemos llamar así, esta profesión, la cual decía Pablo, es tan importante, hermano. ¿Por qué? Porque el tiempo es final. Estamos viendo situaciones que la Biblia hablaba, cosas que la Biblia anunciaba, y estamos en tiempos finales. Así que tú y yo tenemos una labor encomiable, de cuál es predicar el santo evangelio del Señor. Y como te digo, quien hace toda esta labor es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, pero más adelante te voy a explicar por qué Pablo decía que es un misterio. Dice
En Mateo 28:19 tú y yo tenemos esa gran comisión. Dice, por tanto, y hacer discípulos. Y enseñándoles, dice al final, o sea, tenemos una labor no solo de discipular, tenemos que enseñar también. Ahora bien, el misterio radica también en que la gente va a ser salva a través de personas imperfectas como a ti, como yo, hermano. Personas imperfectas que un día alcanzamos salvación por puro milagro, por pura gracia y misericordia de Dios. Porque, óyeme, el predicar el Evangelio y llevar una alma a Cristo es un milagro. Es un milagro, ¿por qué? Porque dice la palabra que todos estábamos condenados, nadie estaba apto. Pero Dios en su misericordia te escogió a ti, me escogió a mí, hermano. Ahora de gracia vamos a dar lo que de gracia hemos recibido y debemos de ser usados por el Espíritu Santo para poder llevar las buenas nuevas de salvación. Yo siempre les pregunto esto a mis hermanos, a las ovejitas allá en la iglesia. Les pregunto, hermanos, ya estamos en el mes tal, les digo, ¿cuántas ovejas tienes ya este año ganadas? ¿Cuántas ovejas llevas ya en tu libro ahí anotado? Porque, hermano, es importante que tú y yo ganemos alma. El que gana alma es sabio. Pero el misterio del evangelio va más allá. Y usted y yo tenemos que saber, hermano, la labor la hace el Espíritu Santo. Yo te la recalco porque tú tienes que saber que cuando tú y yo nos paramos detrás de un púlpito o nos paramos en un lugar que se nos ha dado, tú y yo tenemos que saber, o estamos delante de alguien hablando del Señor, tenemos que saber que quien está haciendo ahí la labor es el Señor, no nosotros. El día que tú y yo pensemos que por nuestros propios méritos estamos llevando las almas a Cristo, ese día estamos perdidos. ¿Por qué? Porque es el Señor, el Espíritu Santo quien toca a las personas, hermanos. Por eso es que ahí decía Pablo, ahí en lo que acabamos de leer en Efesios 6:19, dice que cuando mi boca sea abierta, pueda dar palabra para dar a conocer, oiga, dice, con denuedo. Y el denuedo es la capacidad y la autoridad que tú y yo podamos estar hablando y transmitiendo el mensaje de Dios sin ninguna, con toda libertad, que podamos estar, hermano, con valor, con fuerza, presentando el plan de Dios y hablando del Señor con toda libertad, hermano. Ese es el denuedo. Sin ningún problema podemos estar presentando el plan de salvación. Entonces ahí dice, me sea abierta la boca para hablar con denuedo, oiga, el misterio del Evangelio. Ahora, en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, oye, esto es bien importante, es lo que yo te estaba hablando. Dice en Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y eso tenemos que entenderlo bien, hermano, porque es el Espíritu Santo el que guía a las personas a toda verdad, pero para ello necesita usar personas como tú, hermanos, personas como yo, y que se puedan dejar usar, ¿verdad? Para poder llevar esta palabra de Dios, la palabra del evangelismo, las buenas nuevas de salvación a las personas que aún no han sido alcanzadas. Tú y yo tenemos que saber que tenemos nuestra Jerusalén, que es nuestra familia, nuestra Judea, que es nuestra familia extendida, nuestra Samaria, y etcétera, y hasta la demás gente que tú y yo pueda estar alrededor de ti. Tenemos que saber que toda esa gente Dios la ha puesto ahí alrededor para que tú y yo seamos usados por el Señor, para que tú y yo podamos llevar esa palabra, que el Espíritu Santo empieza a tocar a las personas, las pueda convencer de pecado, amén, así dice ahí el mensaje, para que estas personas puedan ser tocadas y puedan venir a los pies del Señor. Tú y yo podemos hacer muchos esfuerzos, hermano, podemos hacer muchas cosas, pero si el Espíritu Santo no está en nosotros obrando en esa actividad, va a ser en vano. ¿Por qué? Porque es al final el Espíritu que convence, no somos nosotros. Por eso es que en las iglesias, hermano, tenemos que entender eso. No somos nosotros que hacemos la obra, sino que quien hace la obra es el Señor. Dios es el que al final toca a las personas. Dios es el que al final tal vez nos usa a nosotros como siervos inútiles, pero al final Dios es el que toca a las personas. Entonces tenemos que entender eso. Dice que cuando abrimos nuestra boca es Dios el que habla, pero para ello necesitamos una capacitación del Espíritu Santo para que podamos, hermano, hablar con denuedo, hablar con propiedad. Eso se refiere cuando dice con denuedo, para hablar con propiedad, con libertad, con autoridad, porque hay una autoridad que se te ha sido dada, que nos ha sido dada para poder hablar, para poder predicar, hermano. Y mira, predicadores somos todos. No solo el que está detrás de un púlpito es predicador, ni solo el pastor, ni solo el servidor.
predicador, la enmienda ha sido dada a todos, hermano. Y las ovejas se deben de multiplicar. Y tú y yo somos ovejas, aunque tengamos un lugar como pastorado, como líder, etcétera. Tú y yo somos ovejas que debemos de multiplicar ese mensaje. Pero para eso tenemos, como dice Pablo, pedir de nuevo, o sea, la capacidad, la autoridad para poder hablar en el nombre de Jesús y poder tocar las personas para que sean salvas a través del Espíritu Santo, hermano, para poder dar a conocer con de nuevo, decía Pablo. Ahora, cuando ellos se levantaron por primera vez a enseñar, Pedro, ¿te acuerdas, Pablo? Cuando ellos empezaron a enseñar, hubieron manifestaciones del Espíritu Santo porque ellos ya habían sido capacitados, había una unción que se había depositado sobre ellos para que ellos puedan hacer esa labor. Por eso aquel que es llamado también es capacitado, y tú tienes que saber que tú y yo somos llamados, pero también vamos a ser capacitados por el Espíritu Santo, y por eso aquí es importante la unción del Espíritu Santo. Cuando Pedro y Pablo salieron, ellos ya habían sido tocados ya por el Espíritu del Señor, ya habían sido tocados, ya habían sido capacitados, y el Espíritu ya se había derramado en sus vidas. Por eso aquellas grandes conversiones que habla la palabra ya en Hechos, cuando había 3,000, 5,000 personas convertidas en una sola prédica, en una sola enseñanza, a través de estos siervos de Dios. Ahora, todo esto, hermano, tú y yo lo tenemos que seguir haciendo. Tú y yo necesitamos, en el nombre del Señor, estar capacitados para poder hacer esta labor encomiable que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Ahora, ¿pero qué le fue revelado a Pablo? Fíjate que Pablo, si tú lees allí en Efesios capítulo 1, versículo 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, Dios dio a conocer por misericordia cuál era la voluntad de Él para el tiempo que hoy estamos viviendo. Y la voluntad es que tú y yo podamos llevar esta palabra a otras personas para que sean salvas, para que sean alcanzadas. Dice, según su beneplácito, o sea, su bondad para la cual el Señor está llamando a las personas en este tiempo. Pero Pablo dice, me fue declarado misterio. O sea, al principio Pablo describe que es un misterio que a él se le dio. Pablo fue llamado, tú sabes que Pablo fue llamado para hablar, para predicar a la gentilidad. Y aquí es donde tú y yo entramos, hermano. ¿Por qué? Porque dice la palabra que aquel pueblo que no fue llamado pueblo, hoy es llamado pueblo. Y eso, ahí estamos tú y yo, entrando a esa salvación tan gloriosa. El mayor misterio del evangelismo es la salvación, hermano, y ese es el fin final. La salvación de tu alma, la salvación de mi alma, la salvación de las almas que están escuchando la palabra de Dios, que tú sabes que nunca va a regresar vacía. Dice ahí Pablo, me fue declarado el misterio. El principio que Pablo describía es un misterio que era desconocido. Ahora, por revelación me fue declarada. Aquí Pablo no está diciendo, esto lo hago por mi propia cuenta, esto lo hago porque a mí se me ocurrió, esto lo hago por revelación, porque el Espíritu Santo le había revelado. Por eso, hermano, es importante cuando dice el Señor, le dice, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, etc. Me seréis testigos. Eso es bien importante, porque sabes que un testigo es uno que vio. Un testigo es uno que estuvo en el lugar y vio las manifestaciones, vio el actuar del Espíritu Santo, hermano. Un testigo no es uno que le contaron o que leyó en algún lugar, no. Un testigo es alguien que vio. Por eso es necesario, hermano, las experiencias personales que tú y yo debemos de tener con el Espíritu de Dios, para que podamos ser testigos verdaderos, testigos fieles de la palabra del Señor, de lo que el Espíritu Santo está haciendo, no solo en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, para poder entender. Pedro habla del bautismo en Hechos, hermanos, pero antes de eso, Pedro recibe también una unción para poder testificar. Hermano, tú y yo estamos llamados a eso, a poder testificar, pero para empezar tenemos que, como te digo, ser testigos fieles nosotros, tener nuestras propias experiencias. Nosotros no podemos ir a hablar, sí podemos hablar de la experiencia de otros, pero tenemos que tener nuestras propias experiencias para ser testigos de las maravillas que Dios hace, de las cosas, de los milagros que el Señor hace en las personas, en nuestras vidas, primero en nuestras vidas. Entonces, dice, al parecer, Pablo declara específicamente a los judíos y a los gentiles. Ahora bien, Pablo ha sido llamado a los gentiles, pero ¿cuál es el misterio? Dice, dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, la naturaleza
de la unión de los judíos y los gentiles es parte de ese misterio, hermano. Ese misterio, o sea, aquí Pablo está hablando de que la gentilidad ya podía entrar al plan de Dios. Todo aquel que no había sido llamado pueblo, hoy podía ser llamado pueblo. Por eso es que en este momento ya el Señor le muestra a Pablo que él veía a todos por igual, ya sea que fuera judío o no era judío, fuera griego, fuera romano, el Señor los veía por igual, y todos tenían desde ese entonces acceso libre a la salvación. Y ese es uno de los misterios del Evangelio, que hoy no solo es al judío llamado, sino que es llamado a todos. Y tú y yo debemos de ser esos instrumentos que se puedan usar para poder llamar a las personas al arrepentimiento, hermano. Y saber que sepan de que hay salvación, que mientras hay esperanza, mientras hay vida, hay esperanza. Y que todos podemos entrar a esa gracia, a esa misericordia. Ahora, ¿cuáles son esos misterios que a Pablo le fueron revelados? Para empezar, hermano, que los gentiles, la gentilidad, todo lo que no estábamos dentro de aquel pacto primario, le podemos decir, ya podíamos ser coherederos y miembros del mismo cuerpo al cual el Señor estaba llamando. Entonces, tenemos que saber eso. Ese es uno de los primeros misterios, que los gentiles ya podíamos entrar, todo aquel que éramos un olivo silvestre, aquel que no habíamos sido tomado en cuenta, hoy por gracia y misericordia podíamos entrar al mismo cuerpo y ser parte de la salvación, hermano. Ese es uno de los misterios. Dice, esto en sí mismo describe el misterio, el creer que los judíos y creer que los gentiles son unidos en el mismo cuerpo en Cristo, en una sola iglesia que somos tú y yo, hermano. El cuerpo de Cristo somos tú y yo. Los templos hoy pues no están cerrados, pero nosotros como iglesia hemos continuado, seguimos caminando. Somos el cuerpo de Cristo. Ahora no solo es el judío, también es el gentil. Y ese es el misterio que le fue revelado a Pablo. Otra cosa que tenemos que saber, hermano, que somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. La verdad de este misterio significa que los gentiles son ahora copartícipes de la promesa. Hay una promesa dada por el Señor. Y hoy tú y yo somos coparticipantes de esa promesa que el Señor dio. Dice, este era un privilegio el cual ya no estaba reservado solo para el creyente judío, sino para todo aquel que creyera, para todo aquel que recibiera al Señor, como estaba allá en Romanos. Entonces, por medio del Evangelio, esto solo puede pasar por medio del Evangelio, hermano. Tú y yo tenemos que saber eso. Nos ha sido encomendada esa labor primordial, específica, tan importante de llevar buenas nuevas a la gente. La gente, mi hermano, la gente necesita hoy un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, un mensaje donde diga, tranquilo, Dios está contigo, tranquilo, el Señor te va a sacar de esto, Dios te va a guardar, Dios te va a proteger, Dios te va a ayudar, Dios va a guardar a los tuyos. Todo eso, Dios es tu protector, Dios es tu proveedor. Ese mensaje la gente lo necesita hoy en día, pero para ello necesita siervos, necesita gente que se pueda dejar usar, necesita gente que tenga una revelación, hermanos, porque no solo necesitamos la letra, necesitamos también la revelación del Espíritu Santo, que pueda haber un rema en nosotros, que pueda haber, hermano, una revelación de lo que el Señor está diciendo en su palabra. Pero para eso, como te digo, necesitamos estar expuestos a la presencia de Dios. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para poder caminar bajo la guianza de Él, hermano, para poder hacer su labor bien. ¿Por qué? Porque, hermano, la gracia del Señor ha sido depositada en nuestras vidas, y también el Señor quiere que esa gracia se deposite en otras personas que aún hoy no han creído, o tal vez han creído en un Dios como se le fue presentado a través de la religión. Entonces el Señor pongamos y que digamos, como dijo Isaías, ¿verdad? Heme aquí, envíame a mí. Pero necesitamos, hermanos, para eso recibir esa revelación del Espíritu Santo. Por eso cuando el Señor dice, me seréis testigos, significa que tú y yo tenemos que ver, tenemos que ser participantes de la obra que el Señor está haciendo en nosotros, pero necesitamos tener experiencias espirituales con el Espíritu de Dios para que podamos llevar esa palabra, hermano, con denuedo, con propiedad. ¿Por qué con propiedad? Porque hay una autoridad que nos ha sido dada a nosotros. Esa autoridad es la autoridad que el Espíritu Santo nos ha dado para poder hablar la palabra. Por eso que tú y yo nos tenemos que parar
erguidos y decir: el Señor es mi Dios, el Señor me ha salvado, el Señor me ha guardado, el Señor puede tener misericordia de ti, y llevar esa palabra de aliento a las personas que aún no han conocido a Dios. Es encomendable esa labor que está haciendo todo el personal médico en los hospitales. Es algo envidiable, es algo que se puede aplaudir aún, pero hermanos, es más importante que la gente reciba salvación. Es más importante que la gente reciba la sanidad en su espíritu antes que la sanidad en sus cuerpos. ¿Por qué? Porque una persona puede estar sana, puede tener todo, puede ser muy importante, pero no ser salva. Y eso es bien importante, lo que la gente tiene que entender a través de nuestros labios. Por eso es que tú y yo nos tenemos que dejar usar, hermano. Tú y yo tenemos que entender que Dios va a usar personas imperfectas. Dios va a usar gente que de verdad se deje usar. Ahora, como te decía, el misterio del Evangelio es que hoy un pueblo que no era llamado a ser pueblo, hoy es pueblo. Hermano, tú y yo hoy estamos escritos en un libro en el cual un día se va a abrir, y un día tu nombre, mi nombre, va a ser pronunciado, y tú y yo vamos a estar ahí delante de Él y le vamos a ver cara a cara tal cual como Él es. Dice, pero por medio del Evangelio, por medio de esa herramienta, Pablo dice que Él es un ministro, que es un título de servicio, no de exaltación, hermano. La presentación del ministerio por parte de Pablo era bien importante. ¿Por qué? Porque él lo hacía con humildad, lo hacía bajo la guianza del Espíritu Santo. Pero tenemos que saber eso. Tú y yo tenemos que ser guiados bajo el Espíritu Santo. No hay forma de poder llegar a las personas para que las personas sean salvas si no es a través del Espíritu Santo de Dios, hermano. Así que usted y yo tenemos que permitir que el Señor nos use, que el Señor, hermano, use nuestros labios. Pero más importante de usar nuestros labios debe ser que nuestras vidas sean usadas a través del testimonio que cada uno de nosotros presentemos. Yo siempre les digo esto a mis hermanos: qué bueno que tú y yo aprendamos a hacer evangelismo con tratados, presentando tratados a las personas allá en el parque, en el bus, donde sea. Pero yo siempre les digo esto: el mejor tratado que tú y yo podemos presentar es un tratado impreso en tu vida, que es nuestro testimonio, hermano. A través de eso la gente va a reconocer que hay algo que ha pasado en nuestra vida. La gente va a reconocer que hay algo que se ha movido en nuestro corazón a través de nuestro testimonio. O sea, no es lo que tú y yo digamos, sino que es lo que tú y yo hagamos. Porque la gente va a ver, la gente va a reconocer que algo ha pasado en nuestro corazón, en nuestra vida. Va a haber cambios, y esos cambios se van a manifestar en nuestra vida, hermano. Entonces, nosotros tenemos que presentar un testimonio fiel y verdadero delante de la gente. No que no vamos a cometer errores, no que ya no pequemos, no, y todos pecamos. Pero la gente va a ver en nosotros a alguien que está tratando de buscar hacer lo bueno delante de Dios, tratar de estar en paz delante de Dios y ser obedientes delante del Señor. Esa es la mejor forma de evangelizar, hermano, dando testimonio de que tú y yo hemos cambiado, somos nueva criatura. Ya todo aquello pasó, lo viejo, lo antiguo, y hoy estamos dando testimonio de aquel que nos llamó y que hoy está llamando a otras personas a través de este misterio del Evangelio, hermano, donde Dios está diciendo: aquel que no era mi hijo, hoy va a ser mi hijo; aquel que no era mi pueblo, hoy va a ser mi pueblo, y hoy vamos a ser coherederos. Un coheredero es alguien que recibe una herencia a la par de otro, hermano. Tú y yo somos coherederos. Vamos a recibir la herencia de Jesucristo. Vamos a recibir lo que el Señor ha prometido, lo vamos a recibir, porque somos coherederos de esa promesa. Y Dios nos ha dado promesas, hermano, y las promesas se van a cumplir. Dice ahí lo que acabamos de leer en Efesios 1:9, dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es por la voluntad del Señor, hermano, no es por nuestra voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, hermano. Tú y yo estamos llamados a eso. Es necesario que entendamos eso, que la gracia y la misericordia se ha derramado en nuestras vidas, y así debe de derramarse en otras personas, de anunciar la palabra a través de nosotros, hermano. Nosotros debemos de ser anunciantes de esa palabra, hermano. ¿Cuánta palabra hay hoy? ¿Cuánto mensaje, cuánta información, como te repito, hay hoy delante de la gente? Pero tú y yo estamos llamados a dar el mensaje correcto,
el mensaje que la gente necesita a través de la palabra del Señor, a hablar la palabra con denuedo para poder testificar. Yo quiero que busque por favor el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, y aquí hay algo parte de eso. Oiga lo que dice Hechos, dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Esto tú ya lo conocemos. Dice: de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Oiga, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermano, esa es la capacitación que tú y yo necesitamos para poder salir y a pregonar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, como te digo, es el Señor, es el Espíritu Santo que hace eso. Y el primer discurso el primer sermón de Pedro está en Hechos capítulo 2, versículo 14. Oiga, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie, o sea, antes de que Pedro se levantase, se pusiese de pie a hablar delante de la gente, primero recibió esa capacitación, primero fue ungido para ser enviado. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 12, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habéis. Bueno, y ahí estaba la primera prédica, donde muchos miles fueron alcanzados ese día. Pero para eso hubo una capacitación anterior, hubo un ungimiento anterior, el cual tú y yo necesitamos para poder alcanzar a otras personas. ¿Cuántas personas, hermanos, se te han acercado hoy en esta crisis, en esta situación que estamos viviendo? ¿Cuántas personas te han llegado a ti y te han dicho: no sé qué hacer, ayúdame, no sé qué hacer? Tú tienes que tener las palabras adecuadas, las palabras correctas para dar el ánimo, el aliento y para presentar el plan de salvación que tú y yo un día recibimos para que las personas puedan ser salvas. Es el momento, hermano, donde tú y yo tenemos que estar atentos y dejarnos usar por el Espíritu Santo y poder estar ahí prestos para poder llevar la palabra del Señor a las personas. ¿Por qué? Porque la gente necesita de Dios, la gente necesita el plan de salvación, hermano. Un día tú y yo estábamos lejos, un día tú y yo no éramos pueblo, pero hoy somos pueblo por pura misericordia de Dios, y hoy somos coherederos de esa gracia por pura misericordia del Señor. Entonces dice ahí que Pedro, poniéndose de pie, empezó a hablar, hermano. Empezó a hablar con denuedo, o sea, con autoridad, la autoridad que nos ha sido dada para poder presentar el plan. Hermano, estás haciendo labor de evangelismo, estás haciendo la actividad que Dios te ha dicho que hagamos. Eso es bien importante, hermano. Hay muchas actividades que nosotros hacemos en la iglesia y que bueno, para jóvenes, para niños, para mujeres, etcétera. Pero la actividad de evangelismo no debe parar, hermano. Una iglesia que no evangeliza no es una iglesia que no está completa y que no está haciendo la labor a la cual ha sido puesta y enviada y asignada en dicho lugar. Porque tú y yo tenemos asignaciones. Tu iglesia tiene una asignación. Tu iglesia no está en donde está solo porque ahí está, solo por cualquier situación que Dios no. Está ahí porque Dios la plantó ahí para una asignación, para que pueda llevar el plan de salvación a las personas que están ahí cerca, hermano. Las personas que puedan ser alcanzadas, tú y yo tenemos que alcanzarlas. Hermano, no nos cansemos de llevar esa palabra, hermano. Yo sé que mucha gente dice: sí, pero es que no quieren. Sí, pero la palabra nunca va a regresar vacía, jamás. El mismo Señor lo dijo, sino que el Señor va a dar esa palabra un día va a dar fruto. Esa palabra un día va a hacer lo que tiene que hacer, para lo cual fue enviada. Pero necesitamos, hermanos, también esa capacitación. Necesitamos, como te decía, esas experiencias con el Espíritu para poder estar llenos del Señor, para poder presentar ese plan de salvación. Pero primeramente, para poder testificar, para poder, hermanos, ser obedientes delante del Señor y que la gente pueda ver algo en nosotros, hermanos. La gente pueda ver que tú y yo ya no somos las mismas personas, y que la gente pueda ser alcanzada por un testimonio fiel de aquel que antes estaba muerto y que hoy vive. Como ¿te acuerdas cuando el hijo pródigo regresa y dice lo que dice el padre? Dice: mi hijo muerto era y hoy está vivo. Hermanos, a mí me llama la atención cuando Lázaro es resucitado. Dice la palabra que el Señor Jesús resucita a Lázaro, a su amigo, y hubo una gran conmoción después de que Lázaro fue resucitado. ¿Por qué? Porque este hombre era bien conocido en ese lugar, y mucha gente dice que venía a ver allí donde Lázaro vivía para ver no solo a Jesucristo, hermano, sino que aquel que había sido resucitado, que había estado muerto y que hoy vivía. Hermano, tú estabas muerto y hoy vives. Yo estaba muerto y hoy vivimos.
Y un día la gente va a necesitar ver ese milagro, ver en nosotros un Lázaro que hoy ya no está muerto, hermano. Entonces tú y yo necesitamos presentar ese plan de salvación a través de nuestra vida renovada en Cristo Jesús, hermano. Así que, hermano, el mensaje de esta mañana es ese. Estamos llevando ese plan de salvación, estamos entendiendo cuál es el misterio del cual hoy hemos sido, a lo cual hoy hemos sido llamados, hermano. Pablo intentó imaginar la grandeza y la gracia de Dios y empezó a tratar de mostrarla a la gente, a la gentilidad, a aquel que no había sido llamado, a entender las riquezas inescrutables de la palabra del Señor, del mensaje de Dios para la gente que lo necesitaba, hermano. Y para eso es que tú y yo estamos llamados. Y por eso este retiro también, hermano. Tenemos que conocer los misterios, tenemos que conocer la palabra para poderla enseñar, para poder discipular, porque eso es importante, hermano. No solo es llevar la salvación, el plan de salvación, sino también debe de haber una labor de discipulado para que la gente también pueda crecer. La gente no solo se quede con la salvación, sino que también empiece a crecer en Dios. Puede haber un crecimiento espiritual en ellos y puede haber una labor de discipulado en ellos. Así que, hermanos, el mensaje de esta mañana es este, hermanos. Sigamos creyendo, sigamos siendo usados por el Señor. Y, hermanos, tú y yo estamos llamados a esa gran comisión. Entendamos eso. El Señor quiere que tú y yo presentemos su plan, que tú y yo no nos quedemos callados, que la gente pueda entender que hoy es coheredera, que la gente pueda entender que hay una promesa que ha sido dada y que hoy somos coherederos y partícipes de la gracia, que pueblo que en un lugar no fuimos llamados pueblo, pero hoy somos pueblo de Dios. Tú y yo somos pueblo del Señor, hermano, somos hijos de Dios. Y antes estábamos lejos de ese pacto, que hoy es un nuevo pacto para nuestras vidas, y que hoy, hermanos, hemos sido incluidos bajo esa gracia, bajo esa misericordia del Señor, hermano. Y hoy somos parte de eso, pero tú y yo tenemos que tener esa capacitación, esa unción del Espíritu para poder hablar, como te decía, con denuedo, para poder dar a entender la palabra del Señor. Y como decía Pablo ahí en lo que hablábamos, para que cuando nuestra boca sea abierta, hermano, dice, me sea dada palabra, hermano. Dios va a hablar cuando tú abras la boca delante de la gente. Dios va a hablar a través de esa boca. Conocer con denuedo el misterio del Evangelio, hermanos. Tú y yo tenemos que entender eso. Así que yo te bendigo. Vamos a leer Isaías. Yo quiero que busques por favor el libro de Isaías. Hermano, qué importante es que tú y yo podamos entender eso. Con esto quiero ir terminando. Que nuestra palabra realmente pueda servir. Que nuestra palabra pueda servir para que otras personas sean alcanzadas. Para que tú y yo podamos llevar ese evangelio, esa palabra de verdad a las personas que lo necesitan, hermano. Pero necesitamos ser dóciles al Espíritu de Dios para todo esto. Tú sabes que todo esto es con fe. Todo esto obra a través de la fe. A través de la fe que tú y yo vamos a tener en que el Señor nos va a usar. El Señor se va a manifestar a través de nosotros para cumplir la labor que le ha sido encomendada a la iglesia de Dios que somos tú y yo, hermano. Tenemos esa labor, tenemos que trabajar en esa obra de evangelismo, hermano. ¿Para qué? Mira, hermano, viene un tiempo en que se va a levantar una gran cosecha, y yo lo creo así. Isaías capítulo 6, versículo 6. Yo quiero que lo busques, por favor. Oiga lo que dice Isaías capítulo 6, versículo 6. Por eso es muy importante lo que tú y yo hablemos, hermano. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hermano, tú eres un enviado, tú y yo somos enviados para presentar la palabra de salvación. Y cuando dice ahí que fue puesto ese carbón en nuestra boca, un carbón va a poner el Señor en nuestra boca para que podamos hablar esas maravillas y testificar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, hermano.
Esa es la mejor forma de predicar, de hablar lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Y como decía ahí Isaías, porque decía, yo soy de labios inmundos y yo habito en medio de un pueblo con labios inmundos, pero el Señor tocó los labios de Isaías para poderlos usar, para que esa boca pueda ser de bendición, hermano. ¿Qué es lo que tú y yo estamos hablando? Lo que tú y yo hablemos debe ser de bendición para otras personas, para que las personas sean alcanzadas, para que las personas puedan entender el mensaje de salvación de nuestro Dios. Así que, hermano, qué bueno que te quedaste a esta transmisión y que Dios nos está enseñando todos los misterios que Dios tiene en la palabra, en la bendita palabra de nuestro Dios. Voy a terminar con Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, si lo buscas ahí, hermano. Qué importante, hermano, que tú y yo nos dejemos usar por nuestro Dios. Pero para eso, hermano, tenemos que escuchar la voz de Dios, la voz de nuestro Señor. Oiga, y este versículo tuyo ya lo conocemos, es terminando el primer evangelio de... Oiga lo que dice 28:19, dice, por tanto, id, dice, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oiga lo que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, esta labor a la cual hemos sido enviados, no vamos solos. Él va con nosotros. Él lo dice aquí en la palabra, que Él va a estar con nosotros. Él nos va a respaldar, Él va a respaldar ese mensaje, Él va a respaldar esa palabra, hermano. Dice, he aquí, dice, os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros. El Señor está con nosotros, hermano, para presentar ese mensaje de salvación. Así que, hermano, Dios te bendiga. Yo sé que Dios nos ha hablado esta mañana y Dios tiene preparado, hermano, como te decía, una gran cosecha para su iglesia, hermano. No hay tribulación que venga, sino viene al final una gloria para la iglesia del Señor. Siempre que la iglesia ha recibido estos embates del enemigo, siempre que la iglesia ha recibido estos ataques y todo lo que ha venido a nuestra iglesia hoy en estos tiempos, al final se va a traducir en una cosecha mucho mayor. Yo lo creo, hermano. Nosotros nos estamos preparando para recibir, para poder recoger esta cosecha, y tú te tienes que preparar también, porque Dios tiene, hermano, preparada una gran cosecha de almas que van a acercarse a la iglesia, que van a acercarse a ti, pero tú y yo tenemos que estar preparados en el nombre de Jesús, hermano. Como dice mi hermana, una cosecha sobrenatural. ¿Por qué? Porque mucha gente ya fue tocada. Mira, hoy en estos tiempos a mí me sorprende cuánta gente se nos ha acercado, cuánta gente nos ha llamado, gente que aún no estaba dentro de una iglesia, aún no era cristiana evangélica, se nos ha acercado. ¿Por qué? Porque son los tiempos en que vamos a recoger esta cosecha, hermano. Y cuando es sacudido el árbol, cuando la iglesia ha sido perseguida, es cuando más ha crecido. Decía la palabra que entre más los seguían, más ellos llevaban la palabra a las demás personas. Entonces, hermanos, estamos llamados a ese tiempo, pero tú y yo tenemos que ser parte de ese mensaje y estar preparados, hermano, preparados para ese mensaje que tenemos que dar a las personas que necesitan de la salvación del Señor. Todos necesitamos eso, hermano. Así que, hermano, yo esta mañana te digo bendiciones ahí donde estés. Déjate usar, prepárate, preparémonos para lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Somos parte hoy del cuerpo de Cristo, de lo que antes no éramos parte, hoy somos parte. La gentilidad que antes éramos, hoy somos llamados pueblos de Dios, algo que ni los mismos judíos antes lo creían, pero hoy ha sido dado a conocer no solo a los apóstoles, a los profetas, sino que a cada uno de nosotros a través de su bendita palabra. Hermano, Dios te bendiga y donde estés, gracias por participar y estar pendiente de este retiro. Recuerda, hay más palabras para ti y para mí en las próximas enseñanzas. No te desconectes, hermano. Estamos en un tiempo en el cual no debemos desconectarnos del mensaje de Dios, de la provisión de pan del Señor, del mensaje que tiene para cada uno de nosotros. Así que Dios te bendiga ahí donde estés, hermano. Que el Señor pueda seguir obrando en tu vida, que el Señor pueda seguir bendiciendo tu vida con tu familia y con cada uno de los tuyos. Recuerda, hermano, tú y yo debemos de hacer todo lo posible para que el Señor también haga lo imposible en nosotros. Dios te bendiga en el nombre del Señor. Saludos a todos. Amén y amén.